¿no? Buenas tardes a todos ustedes, distinguida audiencia. El Instituto de Estudios Histórico-Marítimos les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Las travesías ultramarinas de Túpac Yupanqui, que tiene su origen en un libro escrito por José Antonio Salas García. José Antonio Salas es licenciado, magíster en lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudia el doctorado de literatura hispánica en la Universidad Neuchâtel. Eso está en Suiza. Ha realizado estudios sobre lenguas peruanas como la mochica, pescadora o cholón. Con la editorial EI ha publicado la historia de las lenguas del antiguo obispado de Trujillo y el título que nos concentra el día de hoy, Las travesías ultramarinas de Túpac Yupanqui. Sí, a José Antonio lo conocemos recientemente, su publicación nos ha llamado muchísimo la atención, toda vez que nuestro instituto ha escrito, por medio de la historia marítima, pasajes sobre esta travesía muy interesante, esta etapa de nuestra historia con el Inca Tupac Yupanqui. Así que bienvenido, José Antonio. El Instituto de Estudios Históricos Marítimos abre sus puertas para tu conferencia. Por favor, puedes proseguir. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar contándoles cómo empezó esto. Ni bien llegué a Suiza, entré en contacto con Ernst Young y de ese contacto nació el libro que ven en pantalla, Historias de las lenguas del antiguo obispado de Trujillo. Cuando el libro estuvo terminado, conocí al country manager de la empresa, es Paulo Pantigoso. Y Paulo Pantigoso conocía todos los detalles de las lenguas porque había releído varias veces el libro. A él le había gustado, entonces como vi que le gustaba la historia, yo le entregué un artículo que había escrito sobre los trofeos del Inca. Lo que sucede es que en Neuchâtel hice una clase sobre los cronistas. Y hice No una te clase preocupes. Voy a sobre los silenciar a todos los cronistas que te interrumpan. y dentro del tema toqué los viajes ultramarinos de Tupac Yupanqui. Entonces, a raíz de la clase, organicé la clase como un artículo y lo guardé para un tiempo mejor. Entonces, le entregué ese artículo a Pablo como le gustaba la historia y me propuso escribir este libro de manera integral, no solo un artículo, sino un libro completo. Entonces así comenzó. Y yo había conocido esta obra por el libro que ven en pantalla, Tupac Yupanqui, Descubridor de Oceanía, de José Antonio del Busto, quien había sido mi profesor en la universidad, profesor de Historia del Perú 1. Y sí, sí me interesó mucho el tema desde que lo leí en la segunda edición que hizo en el 2006. La primera es del 2000. Desde esa época hasta ahora se han encontrado nuevas cosas y eso es lo que voy a compartir ahora. Esos son los antecedentes de la investigación. Las fuentes de estudio son la historia índica de Pedro Sarmiento de Gamboa, 1572. Los datos los habría recogido en 1566, según Buse, en un libro que tiene llamado Los peruanos en Oceanía. Después hay un texto de los nietos de Tupac Yupanqui que es de 1569. No tengo el manuscrito y por eso no lo pongo en pantalla. Luego otra versión es aparece en la Miscelánea Antártica de Miguel Cabello Balboa de 1586. Una tercera versión, pero esta vez indígena, es la relación de antigüedades de este reino del Perú de Juan Santa Cruz Pachacuti, quien confunde a Tupac Yupanqui con Tupac Inca Yupanqui, o sea, con Pachacuti. Eso se explica en historia completa. Y otro que da es Miguel Cabello Balboa.
Si bien en su manuscrito figura que su obra es de 1613, en realidad es de 1615, como lo ha probado Ocio. Eso también ha sido publicado por Ernst Young y lo pueden encontrar en la web. Ahora, estos son los conceptos que se han sacado de las versiones. No pongo la de los nietos de Tupac Yupanqui porque ellos solo mencionan el nombre de las dos islas y que fue a ellas. Esa versión no la toma en cuenta del busto, pese a que fue publicada en 1985 por Rowe. Bueno, la más extensa de todas las versiones es la de Sarmiento de Gamboa. Incluso hay una carta que también habla del tema. La carta es de Sarmiento de Gamboa, escrita al rey de España, no le hicieron mucho caso, y fue la que conoció en 1892 Jiménez de la Espada, que es uno de los primeros que comenta sobre esta travesía. Él creía que habían ido a las Galápagos, pero en la época de Jiménez de la Espada no se tenía una idea de cuánto demoraba una nave en viajar. No se creía que esa tecnología podía llegar muy lejos y otra serie de factores. Entonces, Sarmiento dice que el Inca se encuentra con unos comerciantes cuando está conquistando Manta, la isla de Puna y Tumbes. No da un lugar exacto. Cabello Balboa dice que vio el mar en Manta por primera vez, pero que fue en la costa de la Mar del Sur donde encontró, o sea, sabe Dios. Murúa dice que fue en la isla de Puná. Se entra en contradicciones con los anteriores. Es probable que haya sido en Manta. Ahora, en el caso de Sarmiento, que da más información que los demás, menciona quién le contó la historia, que era un tal Urco Guaranga, un señor anciano. Cabello Balboa dice que fueron personas antiguas. Igual que Murúa, que dice que son indios antiguos. La duración es entre 9 meses y un año para Sarmiento. Cabello y Murúa coinciden en un año. El nombre de las islas son parecidos con pequeñas variantes. Aguachumbi y Ninachumbi, Aguachumbi y Ninachumbi, Aguachumpi y Ninachumpi. Y Santa Cruz Pachacuti dice que es la isla de los Yungas, nada más. Todos coinciden en Balsa, Santa Cruz Pachacuti no dice nada, y después se hablan de los trofeos, de las tripulaciones, perdón. La tripulación de 20.000 hombres, después veremos, Del Busto hizo un cálculo aproximado. Yo no estoy muy convencido del mismo. Y lo que varía en los trofeos también casi coinciden. Lo comentaremos en su lugar. Ahora bien, esto probablemente haya sido en Manta. Sarmiento dice, andando Topa Inca Yupanqui, conquistando la costa de Manta y la isla de Puna y Tumbes, es que se encontró a los mercaderes que le informaron de la existencia de unas islas en el poniente. Ahora, esto se habría dado en lo que era el Reino del Perú. Lo que pasa es que el Reino del Perú era más grande que la actual República del Perú. Y de hecho, Cieza de León dice, la ciudad de San Francisco de Quito está en la parte norte, en la inferior provincia del Reino del Perú. Entonces, Quito era parte del Perú. El mismo Cieza, en que se contiene la descripción y traza del Reino del Perú, que se entiende desde la ciudad de Quito hasta la Villa de la Plata, que hay más de 600 leguas. Villa de la Plata es el río de la Plata. Argentina no existía. De hecho, recién existe como virreinato, el virreinato de La Plata, del Río de la Plata, en el siglo XVIII con los Borbones. Entonces, la configuración política de los territorios no es la misma hoy que ayer. Los ecuatorianos siempre decían que les habíamos quitado cosas. Bueno, en realidad más bien ellos se han quedado con Quito, que era nuestro. Pero en fin. Ahora paso perdón, a las corrientes marinas. Hay un dato interesante que da Tobar sobre la corriente por la que habrían llegado los navegantes.
Esta investigación se diferencia de las anteriores en que se tiene en cuenta la precuela, es decir, lo que pasa antes, y la secuela, lo que pasa después. La mayoría de investigadores han centrado su visión en la historia propiamente, pero no han averiguado tanto qué pasó antes o qué pasó después. Entonces, ¿cómo habrían llegado estos eh, navegantes, estos comerciantes? Y Tovar da un dato interesante. Desde la década de los años 40 del siglo XX, de manera fortuita se comprobó que cualquier objeto flotante podía llegar a las costas polinésicas, de las aguas polinésicas a las costas del Ecuador. El caso de las botellas halladas en la Isla Negra, Ecuador, pertenecientes a los marines norteamericanos que combatieron eh, en los mares del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, es algo a tener en cuenta. Adicionalmente, también se sabe hoy que tal ruta polinésica, es decir, la que va por la corriente ecuatorial, la contracorriente ecuatorial, nos llevaría hasta la zona esta de Manta. Y eso explicaría que haya rastros de ADN sudamericano, hoy en un estudio del 2019, en la Polinesia. Cuando Paul Rivet decía que había contacto entre Sudamérica o América y la Polinesia, había autores que lo consideraban como ciencia ficción. Bueno, hoy ya no es ciencia ficción, ha comprobado. Para la cuestión de la duración de la travesía, busqué cuánto demoraban las expediciones, tanto hispanas que partieron del Callao, como las imitaciones de las tecnologías marítimas, con imitaciones de balsas que hicieron en su momento Heyerdahl, Willis, Bishop, Ingris, Caravedo, Vital Alzar, Quitín Muñoz y tal. Entonces, la tecnología española era bastante más rápida, llegaba a la Polinesia en un mes y una semana o 2 semanas. En el caso de la tecnología marítima americana, las balsas llegaban en poco más de 3 meses. En el caso de los mercaderes, si eran buenos navegantes, quizá en 3 meses. Estos datos los tomé para extrapolar si efectivamente habrían podido llegar. Sobre la motivación y las averiguaciones. En el caso de la motivación que pudo tener el Inca para viajar, yo creo que es el mismo proceso psicológico que han tenido todos aquellos que después de Heyerdahl lo han imitado. Heyerdahl, Willis, Bishop, Ingris, Caravedo, Vital Alzar, Muñoz, Bach, Higraf. Todos han querido vivir en carne propia esas experiencias cuando el Inca recibió los datos de los mercaderes, bueno, se hizo a la mar. Del Busto da una explicación muy buena sobre Antárquida. El Inca, según Sarmiento de Gamboa, no creía en los mercaderes y le pidió a un mago, a un nigromántico, que le averigüe si había ido. Y él dice que se cuenta la historia de que él fue volando y comprobó que las cosas eran así. La explicación Del Busto es muy buena. El de Antárquida es un viaje figurado, dice, sin moverse de donde estaba. Se trata de un viaje extático, no estático, sino extático de éxtasis. El ir por sus artes debe entenderse como hacer uso de alucinógenos. Ahora, en la FAP hay un proyecto para ensamblar aviones, es el proyecto Antarqui, que es ese personaje, y este es el avioncito. Siguiente. En imágenes pueden ver la primera representación de una balsa, que es de un escudo de 1538 de Cristóbal Rodríguez. Y también pueden ver una balsa fotografiada por Bruning en 1899 en Pimentel. Y es interesante ver el contraste entre un vapor y una tecnología muy antigua, ¿no?
Sobre las balsas de tronco la cantidad de personas que viajaron del Busto tiene una idea de que los soldados incas duplicaban a los navegantes de Manta. Y además hace un cálculo. Yo creo que más bien los 20.000 soldados escogidos es una forma de expresar que participaron muchas personas. Es similar a la crónica de Pedro Pizarro, en donde se dice que el señor de Chincha poseía 100.000 balsas. Esa expresión, 100.000 balsas y 20.000 soldados, es que, en mi opinión, significa que participaron muchos, pero no exactamente 20.000 o 100.000. No creo que pueda ser determinado el número. Ahora, sobre el viaje de Oceanía, una de las cosas en las que también varía la investigación es que hay una parte del relato de Sarmiento que dice que él fue a las islas de los mercaderes, es decir, exactamente a Agua Chumbi y a Nina Chumbi. Personalmente creo que la única manera de llegar hasta esas islas hubiera sido con la guía de los mercaderes. Si no, es imposible encontrar con la cantidad de atolones e islas que hay en la Polinesia. Y además, al decir que eran islas habitadas, eso descarta todas las islas cercanas al Pacífico, como las Galápagos, por ejemplo, o todas las islas Juaneras peruanas. ¿Qué habría logrado el Inca con la guía de los navegantes? Joseph de Andía, que fue uno de los navegantes que partió del Callao en el siglo XVIII hacia Tahití, nos muestra las cosas que podían saber los navegantes oceánicos. Lo que me causó más armonía en dos indios que llevé de Tahití, que es Tahití, o de Oriayatea, fue que el que todas las tardes o noches me decían o pronosticaban el tiempo que había de experimentar el día siguiente, de viento y calma y aguas, sol, mar y otras cosas, que nunca salieron erradas, conocimiento digno de envidiarse, pues a pesar de cuanto han observado y escrito nuestros pilotos y cosmógrafos sobre este asunto, no lo han conseguido. Entonces eran buenos navegantes. Al igual que del Busto, creo que se llegó a las Marquesas, a Mangareva y a Pascua para regresar. Después daré más detalles sobre cada uno de estos lugares. Ahora, sobre las islas habitadas. En simulaciones computacionales de corrientes, nos dicen la probabilidad relativamente alta de ocurrencia y los tiempos de cruce relativamente cortos de los buques a la deriva desde el norte de Chile y Perú hacia los grupos de Marquesas, Tuamotu y Sociedad concuerdan con el consenso general de que esta región abarca la zona de llegada original y posterior posterior dispersión de la batata en Polinesia. Una de las razones por las que se decía que la batata era, o sea, el camote o el boniato había venido de América, era por el parecido con la palabra quechua, pero del norte del Perú, humar, para el camote. Ahora, la corriente lleva a los barcos de América, del Perú concretamente, hacia las Marquesas. Eso le pasó a Álvaro Mendaña en su segunda expedición, pese a que él tenía instrumentos de navegación y cartas. Por el Marqués de Caete. Y lo mismo le pasó a Quitín Muñoz, que también fue hasta esa zona. Ahora, en las Marquesas hay la historia de este Tupa, en las versiones de los que ven en pantalla. Eran de Bernie, Elik Mahan, etcétera, etcétera.
En una de las historias se cuenta que Tupac quiso construir una escalera que llegara al cielo. Y cortó la información. Hasta ahí llegaron. ¿Todo bien, José Antonio? ¿Esto lo vieron? Sí, ahí está. Se ve Ya, clarísimo. Ahora sí vemos todo. ya, muy bien. Bueno, hay una versión de Mangareva que se relaciona con el Perú, que es la de Cristian. Los mangarebanos tienen la tradición de un jefe llamado Tupa, un hombre rojo que vino del este con una flota de canoas de modelo no polinesio, más parecidas a balsas, seguramente un recuerdo de algunas balsas peruanas. Eh, Hay la historia que va a Timoé, que es este atolón que está hacia el este, perdón, sí, hacia el este de Mangareva, y así es como llega a esta isla. De todas las historias de Tupac, que Tupac era un polinesio, hay una que se podría interpretar que es Tupac Yupanqui, que es la de Christian. Después, sobre el retorno, para esto, Del Busto decía que las islas eran Mangareva, por la historia de Christian, y Pascua. Yo difiero de lo que decía mi maestro porque estos eran comerciantes y no se puede comerciar con nada en la isla de Pascua. En cambio, si uno está entre las Marquesas y Mangareva, tiene todas las Puamotu para comerciar. Ahora, una de las cosas que se decía que era imposible retornar de esa zona es por el fracaso que tuvo Eric de Bishop, que quiso venir desde Tahití hasta América. Pero las simulaciones computacionales predicen que no se puede venir uno desde Tahití a América en la fecha en la que él vino. Las simulaciones computarizadas de naves navegando desde la isla de Pascua, en cambio, arrojan que el 100% de los viajes llegarían a América. Y como una prueba física está esta imagen que ven en pantalla de Vinapú. Hay otra más que es difícil de visitar. Se me ha pasado. En imágenes, en la parte de arriba pequeño, está el trabajo de piedra de Vinapú, pero por atrás, completamente distinto a lo que ven que parece el Cusco. Además, hay pruebas del contacto entre americanos y la gente de Pascua por el ADN, también por la gallina polinésica que está en el sur de Chile. El ADN nos dice que entre 1880 y 1495 hubo contacto entre americanos y gente de la isla de Pascua. Ahora, Del Busto decía que el Inca en su retorno había pasado por Trujillo y de ahí había recogido el oro. Yo no creo que sea así. Sí creo que el oro salió de Trujillo, pero el oro lo recogió un año después, más o menos. Y como prueba doy el texto de Sarmiento de Gamboa en la secuela del viaje. Luego que Topa Inca desembarcó del descubrimiento de las islas, fue a Tumibamba, en lo que hoy es Ecuador, a visitar a su mujer e hijo. Y aprestóse para irse al Cusco a ver a su padre, que le dijeron que estaba malo. Y de camino envió gente por los llanos de la mar de hasta Trujillo, llamado Chimo, a donde hallaron grandísima riqueza de oro y plata labradas en varillas y maderos de casas del Sinche Chimocapa. Entonces, ahí está una información de dónde salió el oro, porque en ninguno de los lugares donde se ha propuesto que el Inca viajó, hubo oro. Más adelante veremos cuáles son los trofeos que supuestamente trajo el Inca. Ahora, cuando el Inca entra al Cusco, otra de las cosas que se menciona es que trajo personas negros.
Y del busto dice que eran melanesios que habían viajado hasta la Polinesia y que ahí los habían llevado. Yo no creo que hayan sido polinesios. Después veremos cuál es la explicación que doy. Cuando se habla de la entrada al Cusco, en la secuela de la historia, no se mencionan los negros. De hecho, vamos a ver qué dice Cabello Balboa. Entró Topa Inca Yupanqui en su deseada patria con el más rico y soberbio triunfo que jamás antes había entrado príncipe de su linaje, porque además de la infinita cantidad de oro, plata, vasijas y joyas que traía, fueron tantas y tan varias las naciones de gentes que consigo llevó sujetas y para triunfar de ellas que hizo estar envidioso a su padre. En imágenes ven a Pachacutic con Tupac Inca Yupanqui del manuscrito de Murúa, también publicado por Ernst Young y White. Sobre los trofeos, se dice que se trajo restos orgánicos, hombres negros, metales, oro y plata, y una silla de latón, además de esmeraldas y perlas. Las esmeraldas y perlas las menciona solo Juan Santa Cruz Pachacuti. Entre los restos orgánicos, es decir, huesos y pellejos como de caballo, no de caballo, sino como de caballo, la explicación que da del busto, y yo suscribo lo que él dice, es que eran mamíferos marinos, lobos de mar. Y de hecho, en la versión de Juan Santa Cruz Pachacuti, en la versión indígena propiamente, él dice que trae a una ballena, o sea, huesos de ballena, algo para llamar la atención. Y lo que dice del busto es que confundir el cráneo de un lobo de mar con el cráneo de un caballo es fácil, es posible para alguien que solamente los ha visto una vez en su vida. Y además, quienes cuentan la historia la cuentan 100 años después, más o menos, porque el viaje supuestamente habría sido en 1465. Bueno, lo de los hombres negros. En quechua la palabra llana significa negro, pero también significa esclavo o sirviente. Entonces, en realidad no trajo hombres negros, lo que trajo fue muchos prisioneros. Y por eso en la versión de Cabello Balboa dice que trajo indios prisioneros, no negros, sino indios prisioneros. En verdad trajo prisioneros, no trajo negros. Los metales los trajo de Trujillo. Sobre la silla de latón, del busto dice que era tumbaga, es decir, una mezcla de oro con cobre arsénico, algo así. Yo no creo que haya sido tumbaga, creo que era una silla de oro e incluso hay una crónica que habla de una silla de oro. No necesitaban aumentar el oro mediante la tumbaga porque había suficiente cantidad como lo mencionan los cronistas. Yo creo que no dijo que había una silla de oro porque si hubiese dicho eso quien contó, lo habrían torturado para que la entreguen los españoles. Y bueno, vamos a ver de dónde salió la silla de oro. Y las esmeraldas y perlas esas las han podido traer o bien de la costa de Ecuador o bien de la Polinesia, donde hay perlas. Cuando se habla del saqueo del Coricancha, que es además donde se dejó eh, el oro que trajeron de Trujillo, en la crónica de Pedro Sancho de la Hoz, que está en italiano pero se traduce al español porque se perdió el manuscrito, traducción es mía, dice, arribaron de allí a 10 o 12 días los dos españoles que portaban el oro del Cusco e incontinentemente se funde parte de él porque eran piezas diminutas y muy finas y ascendió a la suma de 500 y tantas varas de oro tomadas de ciertas murallas de la casa del Cusco y se sabe que en el Coricancha Ya. había oro en las paredes. Y dice también, y trajeron una silla de oro. Es muy probable que esa silla de latón no haya sido de latón y que haya sido esta silla de Pedro Sancho de la Hoz. Este saqueo ocurrió en 1533. La historia, la primera versión es que se le cuenta a Sarmiento, según Buse sería 1566.
sea, cuando Urco Guaranga cuenta la historia, él ya no sabe dónde está la silla de oro. Luego, sobre la narración de Urco Guaranga. Urco Guaranga cuenta la historia mucho tiempo después, él no es testigo. A él cuenta lo que a él le contaron. Y por eso cuando le hablan de la silla, cuando habla del oro, solo dice, solo reconoce guardar el pellejo y la quijada de caballo, nada más. Y quien le cuenta la historia, Murúa, muy convenientemente dice, todos estos trofeos, se entiende, quemaron después de que Quisques y Calcuchimac, capitanes de Atahualpa, cuando tomaron el Cusco haciendo preso a Huáscar, lo incendiaron todo. Bueno. Y sobre el relato que cuenta Urco Guaranca, muestra a un inca triunfador, quiere mostrar que el Inca también realizaba hazañas como los españoles, viajes a largas distancias, posesión de riquezas, encuentros con seres desconocidos, diferentes, exóticos, lejanos. Ahora, que haya querido sentirse orgulloso de esto, ¿implica que sea necesariamente falso? Pues en realidad no. Esa es la versión del libro donde hay muchísimos más detalles. Y si tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias, José Antonio. Yo, El almirante Cristóbal Miletich, presidente del instituto, desea dar unas palabras. Ok. primero, respeto a la pregunta. He visto una de las balsas que tiene en la proa una Sí. especie de figura de un dragón. Más parece una balsa china que una balsa peruana. O este es Esa es un... una balsa de Totora que hizo Quitín Muñoz. Quitín Muñoz. Ah, ya, ya. E incluso tiene hasta como un casco, una especie de casco. No es propiamente una balsa y además en los viajes viajaba rapidísimo, más del doble de una balsa de troncos. Ya, ok. Y mi otra pregunta era, aparte de esos restos que parecen piedras colocadas como en el Cusco, ¿hay otras huellas de que Hay otra los incas más. hayan estado por ahí? Hay otra más con ese tipo de tratamiento de la piedra. Lo que pasa es que esa otra es un poco difícil de visitar porque ahora el gobierno chileno exige que uno vaya con un guía a todos los sitios y antes no se hacía eso. Ya, esas piedras están en la isla de Pascua. Sí, en Pascua. Ah, en Pascua están, ¿no? Ya. Si la pudiéramos volver a ver, Sí, claro. Esa. el- Perdón. Esa. estas tienen gran semejanza con lo que vemos en el Cusco, ¿no? De hecho, no se parece a los Moais. Es un poco más tosco. Sí. El comandante Víctor Plaza tiene una consulta que hacerte, José Antonio. Comandante Plaza, por favor. Sí, felicitaciones en realidad por esta Gracias. conferencia, ¿verdad? ¿Me escucha? No sé si me escucha. Sí, se escucha. Verdaderamente yo me encuentro fuera del área de Lima y Callao, estoy en Ancón, pero verdaderamente esta conferencia extraordinaria. Y mi pregunta es la siguiente. En el año de 1967 tuve la oportunidad, a través de la Marina en un crucero de cadetes, ir a la Polinesia. O sea, visitamos Samoa, Nueva Caledonia, Papit, Tahiti, Australia y Nueva Zelanda. Cuando yo estuve en Papit, estuve hablando en realidad con personas naturales, le estoy hablando de 1967, éramos cadetes en esa época. Entonces uno de ellos, un señor mayor, me dijo, señor, hay una leyenda en la que vino un señor del mar por el oeste llamado Topa, que nos enseñó a hacer los andenes. O sea, nosotros hemos desarrollado la tecnología de los reservorios de agua porque ese señor nos enseñó y que en su tierra lo hacían. No sé si tú eso tienes conocimiento o está registrado en algún documento. Bueno, de hecho hay un libro que está citado en el trabajo que se llama Iteroa, donde hay varias leyendas
de hombres rojos venidos de América y que eran incas. O sea, más o menos en la línea que menciona usted. Y de hecho la que mencioné de Cristian es semejante. En nuestro crucero de verano estuvo el señor Germán Bucio de la Guerra y José Antonio del Busto, que de Sí, repente usted lo ha conocido a través de la investigación a Germán bibliográfica. Buse, a Germán Buse lo conozco, sí, pero solo por libros. A José Antonio del Busto sí lo conocí en persona porque era mi profesor. Ah, qué felicitaciones. Me hubiese Gracias. gustado, en realidad, pero esa fue la experiencia que yo se la conté también a ellos. Le dije, Ujú, fíjese, porque claro, éramos cadetes y los cadetes eran cadetes, ¿no? Ellos eran ujú, profesores y se dedicaban más a la investigación. Entonces, ujú, la importancia de las faenas agrícolas en el desarrollo de la comunidad de Tahití, en realidad me ujú. decía este señor, que era un señor de unos 102 años más o menos, me decía, nos ha venido esa característica de ese señor que ha venido navegando del oeste. Ujú. Pero en el caso de Topa o Tupa, hay varias versiones y hay en el libro analizo y hay, hay versiones que lo muestran plenamente como un polinesio. Una de Ahora, ellas también me sí, dijo, la de Cristian, sí puede relacionarse con el Perú. también Además me lo dijo dice. el señor de que nuestros tripulantes se parecían mucho a los polinesios. Prácticamente tenían ciertas características de carácter racial, ¿no? Bueno, las pruebas de ADN han arrojado que lo compartido entre un sudamericano y un polinesio es 5%. Ok. Muchas gracias. 5%. O sea, el contacto existió. Eso que decía Rivetti, que decían, no, eso es ciencia ficción, que es mentira. No, no es mentira. Es verdad. Sí, para nosotros nos dio mucho gusto, imagínense, pues nosotros viniendo del Perú y Ujú, encontrarnos con una civilización diferente de habla sí, francesa, que nos cuenten nuestros ancestros, cómo es que han ajá, podido surcar el mar y tener éxito, ¿no? claro. Ya. Yo tengo una pequeña pregunta que se me Sí, escapó en el momento que lo explicaste. sí, Eh, sí. ¿Qué corriente usaron para regresar? O sea, lo más sencillo hubiera sido la otra, la contracorriente ecuatoriana por el sur. Pero él fue a Mangareva y de Mangareva a Pascua. Y de Pascua Ya. vino hacia América. A ver, acá hay un mapa de corrientes. Debe haber tomado la corriente del Pacífico Sur, y agarrado la corriente peruana. ¿Y hay huellas de dónde desembarcó? ¿Dónde desembarcó en En el Polinesia? Perú ya, en el Perú, a su regreso. Bueno, él lo que dice en el texto Sarmiento de Gamboa es que por la zona de lo que hoy es Ecuador, porque dice, después de llegar a las islas se fue a Tumibamba. Entonces no se va a bajar en Trujillo para irse hasta Ecuador, se baja allá en Ecuador y se va a Tumibamba. O sea, salió del Ecuador y regresó al Ecuador. Ya, correcto. Bueno, salió del reino del Perú porque en esa época Ecuador Sí, no sí, existía. me refiero a lo que ahora es Ecuador, pues, ¿no? Eh, Muy ¿Alguna bien. otra pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, Interesante gracias. la conferencia. Yo tenía un par de preguntas. La primera, me quedé pensando sobre la primera imagen que muestra en la introducción de la conferencia, en Ah, donde se sí, ve, me imagino que es el Inca Tupac Yupanqui en una balsa. esta, Sí, ya, en una balsa de troncos de madera. sí. Y quisiera saber. ¿Qué evidencia hay de que digamos, la balsa de troncos de madera primó por sobre la balsa de Totora? Y si es que la balsa de Totora, digamos, se le conoce como la balsa costera, Jorge Ortiz Sotelo creo que ha escrito también mucho de eso.
pudo realizar estas expediciones transoceánicas? En el capítulo 1 del libro hago un repaso de de los medios de navegación que había en las distintas embarcaciones. Y las balsas de Totora eran pequeñas, no eran lo suficientemente grandes. En cuanto a su capacidad para navegar, había un problema con ellas, que los parásitos se las comían en medio del mar. Ahora, una cosa que se ha encontrado es que calafateaban las naves. Gracias por esa respuesta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la vinculación entre la balsa de Totora del lago Titicaca y la balsa costera? Es decir, Bueno, la en realidad balsa de Totora la de... gente navega con los materiales que tiene a mano. En el lago Titicaca está la totora, pero en la costa peruana también está la totora. Entonces, la vinculación yo creo que es que han tenido a mano la misma materia prima. Y curiosamente, en la costa peruana no hay troncos, no crecen árboles. Entonces, por eso también se empleaba ese tipo de balsa de totora. Pero no eran muy grandes. Ahí en el libro, que lo pueden bajar en PDF, tienen toda la descripción de las naves. Entonces ahí puede uno informarse del particular. Perfecto, muchas gracias. De nada. José, buenas tardes. Una Sí, pregunta más. buenas tardes. ¿Qué tal, José Ignacio Beteta? En la misma línea y tipo complementando un poco lo que acabas de mencionar, Sí, ¿se podría afirmar entonces, porque la mitología, digamos, Nylamp del norte, Moche, digamos, Zipán, etcétera, la mitología del norte antiguo sí, peruano habla ujú, de estas grandes travesías también? sí. Sin embargo, mencionas que la totora no habría sido el elemento más idóneo para navegar largas distancias porque, por lo que acabas de mencionar, digamos, ¿no? Se hacían barcas pequeñas o en todo caso era frágil frente a a la afectación de parásitos o cosas así. ¿Te Sí. atreverías a decir entonces que estas supuestas expediciones antiguas transoceánicas no eran completamente de Totora o sí podrían haber sido embarcaciones más grandes que simplemente después ya se dejaron de usar o era una mezcla de totora con madera? Es una pregunta muy Eh, subjetiva, digamos, pero de lo que has revisado, ¿qué cosa te imaginas? de lo que he visto, la nave que hace Quitín Muñoz, esa de Totora, es bonita, pero no hay ninguna evidencia de que haya sido de ese tamaño y con velamen. Y casi todos te dicen que no usaban velas, las balsas de Totora. Más bien las que sí tenían velas eran las de lobos de mar inflados. ¿Qué tienes? Hola, hola. De acuerdo. Ahora, Gracias, una gracias. cosa más Sí, sobre Nailam. Se repasan los mitos en el libro y en Tucumé hay imágenes de personajes de la cultura lambayeque que van o bien en balsa de tronco o bien en caballitos de totora. Hay las dos, pero la que está en caballito de totora tiene perdón, la que está en balsa de tronco tiene su vela latina de 3 partes. ¿Y de qué material hacían las velas, ah? Debe de ser algodón. Mm. José Antonio, tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Qué, qué lecciones podrían o has podido obtener de las travesías, de la travesía última del señor que dirigió la Tangaroa en los años 60? ¿Pueden confirmar De estas Carlos vías? Carabedo Arca. Sí, sí, sí. Bueno, Carlos Carabedo. un nuevo héroe nacional. No, me parece genial que alguien con su propio peculio se financie sus sueños. Y no solo que los financie, sino que los cumpla. Me parece increíble y muy bien. Yo, dicho sea de paso, al señor Carabedo lo he conocido, porque yo vivo en Surco y él vivía en la Capullana, y yo jugaba en la Capullana.
y sabía que era el señor Carabedo, pero no sabía que él había hecho una balsa. Si hubiera Sí, sabido, lo paraba en la calle y le preguntaba que me enseñe las fotos y cosas de ese tipo. sí, bueno, efectivamente tenemos nosotros una conferencia grabada por un Ujú, señor de apellido Knudsen, nos dio ujú, una conferencia sobre el tema y está colgada en el YouTube del instituto, ¿no? El canal ujú. YouTube. Se puede apreciar ahí para todos ustedes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta acá, Gianfranco Morales. Em, ¿Hay alguna evidencia, indicio, que hable sobre los lugares que habrían existido en la costa, en donde se habrían llevado a cabo la construcción de balsas, la construcción de estas embarcaciones que podrían haber cruzado el Pacífico? En la zona de Ecuador, porque ahí había la materia prima. Hay una revisión de la historia de las balsas en el libro, que lo pueden bajar en PDF. Bien, muchas gracias. De nada. Por otro Bueno, lado, José Antonio, sabemos que la versión digital es Sí, de libre disposición por el Internet, pero sí. también hay algunas personas que han consultado que bueno, todavía prefieren leer en papel y que desean saber dónde pueden conseguir alguna versión impresa. Creo que la edición se ha acabado. Ah, fue un tiraje corto. Sí, Fueron porque dos no, mil, pero se vale. acabó. Bueno, entonces les diré que Y, y es curioso cuando hagan porque la segunda revisión. recién se va a presentar el libro el día 13 en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega de Relaciones Exteriores. El día 13, jueves 13, al mediodía. Quienes quieran ir, están cordialmente invitados. Ah, bueno, gracias. Coordinaremos por interno para poder tener para poder asistir. Muy Sí. bien. No, muchísimas gracias a ti y no sé si señor almirante Miretich tendrá algunas bueno, palabras finales. voy a dar unas palabras finales por esta brillante exposición. Mira, José Antonio, acabo de ver un chat de uno de los participantes en Sí. que pide que hagamos más conferencias sobre esta. Ok. Bueno, mira, y nosotros siempre estamos haciendo diferentes tipos de conferencias. Estamos en un promedio de 2 al mes y a veces más de 2 al mes. Y sobre Ujú. este tema de Tupac Yupanqui, en realidad esta es la tercera conferencia que ya tenemos. Bien. Y cada vez se afianza más el hecho de, porque al comienzo quedamos con muchas dudas. Podía Ujú. ser un mito, podía ser un cuento de alguien, pero cada vez afirmamos más la creencia, que ya va a dejar de ser creencia para convertirse en una realidad de que efectivamente alguno de nuestros ancestros, un peruano, estuvo en la Polinesia llevando algo de nuestra cultura y trayendo también algo. Bueno, en fin, todavía estamos en una etapa de investigación, se sigue investigando sobre el tema. Yo personalmente no hubiera agarrado una balsa y irme a la Polinesia en esa época, ¿no? Pero eso significa la característica del Inca peruano, Ujú. porque Tupac Yupanqui, cuando hizo el viaje, era el heredero, ¿no? El El heredero de la Yauqui. corona y sin embargo se fue y su papá lo No, dejó. si uno ve las conquistas que hace, o sea, el tipo se recorre miles de kilómetros y no le importa nada. Sí, Nada, si no le importa nada, él hace las cosas y punto. sí, tenemos que imitar muchas de las cosas buenas que han tenido nuestros antepasados. Yo creo que esta es Así una. es. Tenemos que ver, sacando todas las cosas malas que todas las personas tienen en el mundo, pero las Ujú, cosas buenas, las grandes hazañas que han hecho, tenemos que resaltarlas. Y creo que esta es ujú. una. Bueno, este ha sido nuestro granito de arena como instituto para contribuir al conocimiento de Tupac Yupanqui y todas sus aventuras. Hay muchísimas más seguro de las que se conocen muy poco.
desgraciadamente no había escritura en la época de los incas. No había forma solamente era las palabras de padres a hijos y a nietos, y las obras que dejaron, por supuesto. Pero creo que tenemos que rescatar mucho de nuestra historia para sentirnos muy orgullosos de lo que fueron nuestros antepasados. Bueno, solamente me queda felicitar a José por su excelente conferencia, agradecer a todos los que han participado. Comenzamos con 4 a las 5 en punto y hemos acabado con 22, o sea, es un buen número. Pero hay muchos de los que recurren posteriormente a las grabaciones que tenemos. Están disponibles. Dicho sea de paso, también todas las conferencias que hemos dado en los últimos 4 años las tenemos disponibles para todo el que quiera verlas. Y hemos tenido conferencias de todo tipo, de todo tipo. Bueno, muchísimas gracias y Gracias a estén usted. atentos porque siempre vamos a estarles avisando de las próximas conferencias que hagamos. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo y un buen Igualmente. viaje de retorno a Suiza. Gracias, que le vaya bien. Ha sido un gusto. Hasta luego. Luego. Gracias, gracias por la conferencia, felicitaciones. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Muchas gracias, muy amable, almirante. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Martina nos ha confesado que se siente muy a gusto desde casa. Nosotros también nos sentimos muy a gusto aquí. Tengo una intuición que pasar unos días juntos en el palacio servirá para calmar los ánimos de todos, especialmente los de ella. Mi mujer está convencida de que tras unos días aquí